Good night, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Quién está por ahí? Por favor de mandarme un mensajito como cada viernes. Creo que es mi madre. Buenas noches, que Dios les bendiga. Aquí estamos con toda la actitud y con mucha gratitud a Dios porque terminamos una semana más. Terminamos un día más y eso es una bendición llegar al final de este día porque cuántos, ¿verdad?, están pasando por necesidad, están pasando por enfermedad, están quizás en el trabajo, no tienen descanso y bueno, yo puedo dar gracias a Dios porque pues ya terminó mi tiempo de trabajo a las 12:30 y pues ya estamos aquí con toda la actitud. Ok, tengo personas conectadas ya, por ahí está mi papi, mi mami, mi hermanita. Es una bendición, ¿verdad?, que me faciliten los medios aquí en su casa, porque en mi casa, su casa, pues no hay señal. Pero bueno, estamos aquí en la colonia Ejidal saludando desde aquí, de la casa de mis padres, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Hermana Elvia Benavides, gracias como siempre que me ha estado apoyando en este ministerio. Dios me la guarde a usted, bendiga su trabajo, su casa, su familia. Al igual que por aquí tenemos a mi hermana Carmen Lara, arriba la Rodríguez Cano también, la Misión Costa Esmeralda, parte de la iglesia, ¿verdad? Gracias por estar aquí, hermanita. Y pues también bendiciones para usted y su familia. Por ahí también aparece otra persona conectada, pero no identifico quién es. Su foto de perfil tiene por ahí una florecita. Si me mandan un saludito, con mucho gusto les puedo saludar. Pues vamos a empezar esta charla porque no quiero que se me pase el tiempo. Recuerden que el horario ya cambió, entonces ahorita en este horario son las 8, pero pues pareciera que ya son las 9 de la noche, ¿verdad? Porque ya está todo oscuro. Pero gracias a Dios porque también tenemos un tiempo para Dios, para honrarle y para crecer también en el camino de Cristo. Y pues vamos a empezar. El tema de esta noche es tips para evangelizar. Tips son de manera práctica. Quiero darte algunos consejos que te van a ayudar a evangelizar, pero antes de, quiero que cantes conmigo esta alabanza que me gusta mucho. Se llama El Loco, la canta Felipe Garibo y habla acerca de cuando Dios convierte, transforma nuestras vidas, transforma todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para gloria de Dios, si te la sabes, cántala conmigo, por favor. Esta alabanza se llama El Loco. Y con esto damos inicio también a la charla de esta noche que se titula Tips para evangelizar. Y esta alabanza dice así. Canta conmigo. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Gloria a Dios. Dicen por ahí que nos volvimos locos. Dicen por ahí que nada más nos las pasamos hablando de Dios.
pero en realidad es que cuando Dios cambia tu vida, no tienes de otra cosa de qué hablar más de aquel que te rescató del mundo perdido en el que estábamos. Entonces, la gloria es para Dios. Esta alabanza todavía continúa, pero quise cortarle para no prolongar también esta charla. Pero la gente a veces no entiende lo que Dios hace en nuestra vida. Pero qué glorioso momento el día, el momento, la hora en que tú y yo decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Y para gloria de Dios vamos a ver un tema que es urgente que entendamos, es urgente que llevemos a cabo, porque como hijos de Dios tienes que saber que el tiempo se está acabando. Es decir, que estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos de gracia donde el Señor Jesucristo no tarda en llamar a su iglesia a su reino celestial. Por lo tanto, si algo quiere el Señor es que la gente, la humanidad, no se pierda. Pero la gente está cegada espiritualmente, la gente está afanada por lo terrenal, la gente está distraída en las cosas del mundo, y es ahí donde tú y yo vamos a interceder, y Dios nos ha puesto como bendición para que el Evangelio de Cristo sea anunciado al mundo entero. Así que prepárate, porque esta noche, si a ti se te dificulta evangelizar como a mí, pues bienvenido a esta charla. De hecho, este tema surgió a partir de que en la congregación donde estamos sirviendo, mi esposo y yo, estamos iniciando a salir a la colonia donde estamos evangelizando y predicando la palabra de Dios. Entonces, a mí uno de los ministerios que se me dificulta es precisamente el evangelizar. Entonces me di a la tarea de investigar, me di a la tarea de buscar formas prácticas para que se nos facilite este ministerio, que es el de evangelismo. Saludo a Araceli desde la colonia Rodríguez Cano. Dios te bendiga, un fuerte abrazo para ti y toda la familia. También saludos a mi hermana Isa Hernández Santiago. Ahora sí la puedo ver en vivo, siempre me acompaña, pero los problemas de red allá en mi casa a veces me impiden ver quienes se integran a la charla, pero gracias a Dios porque ahora sí la puedo visualizar. Dios me la bendiga, Maita Isa, a usted y su familia, así como también a mi hermana Raquel Islas de la colonia Costa Esmeralda. Gloria a Dios, ya está aquí conectada, y una bendición también que me acompañe en esta noche. Ok, para poder hablarte del evangelismo, tengo que primero explicarte en qué consiste evangelizar, qué es, de dónde proviene, para que puedas entender que hay una diferencia entre evangelizar y predicar la palabra de Dios. Van de la mano, sin embargo, una con la otra, son diferentes ministerios. El término evangelizar proviene del latín evangelizare, que significa predicar la fe de Jesucristo a las virtudes cristianas. Evangelizar significa compartir el evangelio de Cristo. Evangelizar significa compartir las buenas nuevas, predicar la vida de Jesús, para que los que crean en la palabra de Dios y en Jesucristo puedan proceder al arrepentimiento y a la salvación. A diferencia de la predicación, que es un ministerio también, el de enseñanza, en la predicación, cuando nosotros compartimos la palabra, en este caso que te estoy compartiendo, lo hago a través de un bosquejo, a través de un texto formal donde retomamos varios puntos para darte un cierto tema. Esto lo hacemos también en una congregación, cuando el pastor, la pastora, algún líder comparten la palabra de Dios, es a través de una prédica, porque hay un bosquejo que nosotros tuvimos que realizar de manera escrita, tuvimos que analizar mucho más a profundidad lo que es un pasaje bíblico para poderte compartir una prédica.
A diferencia del evangelismo, que eso lo podemos realizar a través de una campaña a una multitud de personas, también lo podemos realizar en las calles, lo puedes realizar en tu trabajo, en la escuela, en la casa, en la vecindad, con la familia, de manera más informal, más práctica. Por eso el tema que yo le puse son tips para evangelizar. Ok, muchos dicen, es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo no sé para qué soy buena, no sé en qué área puedo yo servirle a Dios. Y a veces nos da miedo hablar del ministerio de evangelismo y decir, es que a mí eso no se me da. Sin embargo, a veces pensamos que eso lo debe de hacer el pastor, lo debe de hacer un líder, lo debe de hacer un licenciado que tenga algún cargo, algún nombramiento, que tenga estudios porque saben más, porque saben leer, porque pueden entender más la palabra de Dios. Y déjame decirte que cuando Jesús estableció la gran comisión, que es predicar el evangelio a toda criatura, no pensó únicamente en personas que estuvieran estudiadas. Pensó en cada una de las personas que estuvieran dispuestos a compartir el evangelio de Cristo en base a su testimonio. En la palabra de Dios vemos que Jesús, cuando escogió a los 12 discípulos, no dice la palabra de Dios que ellos tenían algún cargo así de gran índole. Vemos que algunos de los discípulos que escogió Jesús eran pescadores, se dedicaban a la pesca. Vemos también por uno de ellos ahí Mateo, que se encargaba, que era cobrador de impuestos. Vemos también por ahí a Judas Iscariote, que era un ladrón. Y vemos también a otros de los que escogió Jesucristo como discípulos, y no escogió a personas que tuvieran quizás alguna profesión, algún cargo muy importante. En algunos casos, como vemos, eran pescadores, personas sencillas, humildes. ¿Qué vemos con esto? Lo que vemos es que lo que busca Jesús es un corazón dispuesto a servirle a Él, un corazón dispuesto a honrarle, a compartir la palabra de Dios. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Como te voy mencionando, en mi caso, se me facilita mucho y me encanta, me apasiona compartir la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es algo que a mí me apasiona. Sin embargo, el ministerio de evangelismo a mí me cuesta un poco. El que yo me acerque a una persona, por ejemplo, que hemos estado saliendo a la colonia, ahí donde estamos predicando, y acercarme a una persona y hablarle de Jesucristo, me es un poco fácil, pero me cuesta introducir. Y tú vas a decir, pero Mimi, eres buena con el micrófono, Mimi, eres buena cuando compartes la palabra de Dios. Pero vuelvo a repetirte, no es el mismo ministerio. A mí me cuesta mucho la fluidez de las palabras, aunque me sé varios versículos bíblicos, en ese momento como que me pongo en shock. Sin embargo, hoy te quiero compartir unos tips de cómo tú puedes evangelizar a un compañero de trabajo, cómo tú puedes evangelizar a un integrante de tu familia, cómo puedes evangelizar a alguien de la vecindad donde tú vives, de la colonia donde tú vives, de una manera que ellos no vean una religión cuando tú les predicas. Porque tienes que saber que el evangelio de Jesucristo no es una religión. El evangelio de Jesucristo es un estilo de vida que nosotros debemos de llevar y testificar cada día de nuestra vida. Y la religión es otra cosa porque está basada en normas. Y a veces cuando tú compartes de la Biblia y les enseñas la Biblia aquí, muchos le dicen, ya vas a empezar. A mí no me hables de tu religión. A mí eso no me gusta. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar nosotros a compartir el evangelio de Cristo de una manera tan práctica que no te preocupes? A través de estos tips, créeme que el Espíritu Santo va a obrar en los corazones a los cuales tú les compartas la palabra de Dios. Tú vas a ser un medio por el cual el evangelio se ha proclamado ahí en el lugar donde Jesucristo te ha puesto como luz. Entonces, quiero que tengas en cuenta que Jesucristo te ha escogido, te ha llamado, te ha transformado para que tú seas uno de sus discípulos más
que prediquen su palabra, que compartan el evangelio en el entorno donde tú te desenvuelves. En mi caso, en mi trabajo, porque convivo la mayoría con personas que no son cristianos y que no conocen lo que es a profundidad la palabra de Dios. Conocen a Cristo, han escuchado de Jesús, sin embargo su vida a veces no refleja una verdadera conversión de haber conocido a Jesucristo. Entonces para mí es un entorno donde yo puedo aprovechar para compartir el evangelio de Jesucristo. Pero tanto a ti como a mí se nos puede dificultar quizás porque no está permitido llevar una Biblia en mano y compartirla. Por ello aquí te voy a dar unos tips que te van a facilitar la forma de evangelizar en el lugar donde tú te desenvuelvas. Así que apúntale por favor. Primer tip. Apunta hacia Jesús. Estés donde estés, en el trabajo, con tu familia, inclusive con tus hijos, en la colonia, con tus vecinos, apunta siempre hacia Jesús. Mira siempre a Jesús. Menciona siempre a Jesucristo. En Juan capítulo 1, si tú lees todo ese capítulo, Juan narra cómo al final, ¿verdad? Jesús escoge a sus discípulos, pero también narra cómo él compartía el evangelio de Dios. Y mucha gente se le acercaba porque quería escuchar el evangelio de Jesucristo. En Juan capítulo 1, del 35 al 37, escucha lo que dice. El siguiente día, otra vez estaba Juan. Repito, Juan, como discípulo de Cristo, andaba predicando en cada rincón, cada lugar, el evangelio de Cristo. Después de que había compartido a un grupo de personas, dice la palabra de Dios, al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Escucha bien. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Cuando tú analizas detalladamente este versículo bíblico, te das cuenta que en un momento dado Juan está predicando del evangelio de Jesucristo. Pero cuando ve pasar a Jesús, él rápidamente miró hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Es decir, que él enfocó a la multitud de las personas hacia Jesús para hacerles entender y ver que él era el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador. Y dice la palabra de Dios que ahí, que los 2 discípulos que estaban con él, tan pronto le dijo: allá está Jesús. Los 2 discípulos siguieron a Jesús también. El primer tip que yo te quiero dar es que donde quiera que vayas, tengas a Jesús presente en tu vida. Mucha gente se va a acercar a ti y te va a decir: gracias, qué buena persona eres. ¿Y tú qué vas a decir? Gracias a Dios. Dios es bueno. Dios me ha bendecido. Mira siempre hacia Jesús. Apunta siempre hacia Jesús. Y si estás en el trabajo y te dicen: ¡aso, qué calor está horrible! O sea, odio este calor. Yo lo he llegado a escuchar. ¿Qué puedes decir tú? ¿Qué puedo decir yo? Gracias a Dios. Aprovechemos este tiempo, porque cuando vienen los tiempos de frío, vamos a empezar a renegar de que tampoco nos gusta. Dios es un Dios de misericordia, porque a pesar de que renegamos contra el clima, Dios es bueno. Siempre en tus pláticas, apunta hacia Jesús. Es el primer tip para evangelizar. Y no estamos manejando la Biblia aquí, porque a veces cuando te ven con la Biblia en mano, lo que hacen es huir de ti, porque va a decir: ya va a empezar esta con su religión. A mí no me hables de tu religiosidad. A mí no me interesa eso. Yo así estoy bien. Yo también creo en Jesús y no necesito de tu religión. No estamos manejando la Biblia, estamos evangelizando a una persona, pero a través de unas formas prácticas donde ellos entiendan que Jesús está en tu vida y que Jesús es el que ocupa el primer lugar, y que si eres quien eres en tu trabajo, en tu familia, en la colonia, es gracias a lo que Jesucristo hizo en tu vida. Así que el primer tip para evangelizar es que tú apuntes
tus pláticas hacia Jesús. Dale siempre la gloria a Jesucristo. Todo lo que tú ves en Juan capítulo 1, te das cuenta que todo lo que él predicaba era sobre Jesús. Y cuando él estaba en una multitud, tan pronto vio a Jesús, él apuntó y dirigió su mirada hacia Jesucristo para que la multitud se diera cuenta que era Jesucristo de quien él les estaba compartiendo. Tu vida debe de girar hacia Jesús en todo lo que hagas. Mire mi playerita. En la escuela los viernes lo usamos como un viernes de playeras de memes. ¿Qué son memes? Que a través de un mensaje así chistoso, pues te cause cierta gracia, ¿no? De lo que la gente puede leer ahí. En nuestro caso escogimos una frase que nos identificara y varios de los compañeros usaron frases de maestros, ser fácil es fácil ser maestra, y dibujaron ahí una personita arrugadita porque realmente es algo cansado y estresado. En mi caso, yo en mi playera puse Dios hace cosas perfectas, pero conmigo se lució. Bueno, porque sé que Dios me ama, sé que Dios está conmigo y es una manera de transmitir que Dios está en mi vida y que todo lo que he logrado es gracias a Dios. Así que todo lo que hagas debe demostrar el amor de Jesús en tu vida. No importa el ambiente donde tú estés, glorifica el nombre de Jesucristo. Si tú haces eso, sin darte cuenta, ya estás sembrando en la mente y en el corazón de tus compañeros de trabajo, de tu familia, de tu colonia, que Jesucristo es parte de ti. Y que por lo tanto, digan lo que digan, Jesucristo estará contigo y tú le darás las gracias y la gloria a Jesucristo. Y cuando menos te des cuenta, el Espíritu Santo ya está empezando a obrar en el corazón de las personas. Por ejemplo, a mí me dicen, cuando estamos en una convivencia, por ejemplo, de diciembre, es una convivencia muy sana con los compañeros de trabajo. Me gusta mi grupo de trabajo. Sin embargo, pues en las convivencias ellos se toman su cervecita, ¿no? Y pues yo pido mi agua, mi refresco, y ellos ya saben, a ella no le traigan porque ella es de la religión, a ella no le traigan porque ella no toma. Pero ya empiezan ya identifican de que yo soy diferente a ellos y que hay de ciertas cosas que yo me abstengo porque yo soy de la religión cristiana, yo soy de Cristo y no me contamino con ciertas cosas. Entonces, toda tu vida, en toda área que tú te desenvuelvas, apunta siempre hacia Jesús. Ese es el primer tip y de verdad que de una manera tan práctica ya puedes empezar a compartir el Evangelio de Dios. Segundo tip. Si tú quieres compartir el Evangelio de Dios, necesitas llevar una vida de comunión con Dios. Necesitas llevar una vida de santidad. Porque si no la llevas, el Espíritu Santo no puede fluir en ti, no puede manifestarse a través de ti, y entonces las personas no van a sentir nada cuando tú les digas, yo soy cristiana, yo soy cristiano. Pero si tu testimonio no refleja eso, o si no llevas una vida de comunión con Dios, créeme que no va a pasar nada. Y si pasa algo es porque Dios así lo quiere, y aún así, en medio de cómo tú seas, Él quiere que su palabra sea compartida. Pero si tú quieres que una persona sea convertida a Cristo, necesitas, segundo tip, orar constantemente. Me voy a mi grupo de trabajo. La escuela, mis compañeros de trabajo, algunos son de un carácter muy fuerte. A veces es difícil convivir, platicar más que nada acerca de un tema porque se pone en una postura necia, se pone en una postura de arrogancia, de una indiferencia al área laboral donde estamos y se siente una tensión en el trabajo muy difícil. Entonces, si yo me pongo al tú por tú con ellos, no voy a ganar nada. Y en algún momento te compartí en una charla también que a veces lo mejor es guardar silencio. Ahora, a mí no me gusta convivir con personas que son así de ese tipo, arrogantes, personas necias, orgullosos, altaneros, groseros, léperos. A mí no me gusta. Pero si yo les empiezo a decir, eso te va a llevar al infierno, eso no es de Dios, qué horrible te escuchas, o
vete por allá, lárgate. No es una manera de evangelizar, para nada. Condenar a una persona por su comportamiento, por su forma de vivir, no nos va a ayudar a ganarnos a esa alma para Cristo. ¿Qué debemos de hacer por ellos? Orar, orar. Una vez yo le comenté a mi esposo, llegando del trabajo, le digo, ay, fíjate que mi compañero hizo esto y esto y esto, y ay, muestra una actitud horrible. Y me dice él, ¿ora por él? Yo le dije, no, sí oro por él. Pero después dije, no, en realidad no he orado por él. Si yo quiero que una persona cambie, necesitamos orar por esa persona. No te pongas a discutir por la diferencia de religiones, no te pongas a discutir por las diferentes ideologías o posturas que se tienen de un cierto tema o de temas religiosos en este caso. No discutas con las personas. Tips para evangelizar a alguien es ora por ellos. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 2, 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si quieres que haya paz en tu centro de trabajo, si quieres que haya paz en tu familia, si quieres que haya paz en la colonia donde tú vives, lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Empieza a rogar por ellos. Empieza a clamar por ellos. Empieza a pedir a Dios para que el Señor cambie sus corazones, para que el Señor convierta esa mentalidad tan cerrada que ellos tienen. Ellos están cegados espiritualmente porque no han permitido que el Espíritu Santo obre en ellos y transforme su mentalidad. Por eso sus mentes, sus corazones, sus palabras están pensando en otras cosas y no en el reino de los cielos. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Tips para evangelizar. El segundo es que oremos por ellos. Ahora, en un principio te mencionaba que como hijos de Dios, si nuestro propósito es aprender a evangelizar a alguien, tenemos que orar continuamente con Dios. Tenemos que llevar una vida continua con el Señor. ¿Por qué? Ocurre esto. Cuando las personas de tu entorno donde tú te desenvuelves saben que tú eres cristiano, saben que tú eres cristiana, se empezarán a acercar a ti para pedirte un consejo o para platicarte la situación o problemática o crisis que ellos están pasando. ¿Y sabes qué es lo que esperan de ti? Que tú les des un consejo de aliento, una palabra que los anime, que los fortalezca. Muchas de las personas con las que tú te desenvuelves se van a acercar a ti para pedirte oración. Y la pregunta es, si tú estás preparado para interceder por otras personas. ¿Por qué te digo esto? Repito, si tú no llevas una vida de oración con Dios en lo secreto, cuando una persona se acerque a ti y te pide un consejo, fíjate que mi esposo me hizo esto, o fíjate que la vecina me hizo lo otro, ya no sé qué hacer. Si tú no llevas una vida de comunión con Dios, en lugar de evangelizar, tú vas a terminar diciéndole, no le hables, ignóralo, déjalo, está loco, está loca, ay, se le va a pasar, ya sabes, son necios, orgullosos. Ese no es un buen tip para evangelizar. No estás llevando en alto el nombre de Cristo. Pero eso ocurre porque estás tibio espiritualmente, estás frío espiritualmente y pretendes evangelizar a una persona, pretendes invitarle a tu iglesia cuando ni siquiera tú has tenido un encuentro personal con Dios. Evangelizar es algo mucho más práctico que realizar una prédica, porque repito, necesita un estudio más profundo acerca de la palabra de Dios. Pero para evangelizar es importante que tú tengas una comunión con Dios. Escúchame, tú no podrás cambiar a las personas que están a tu alrededor.
Así sean, así les hables de Cristo, le estés gritando, Dios te va a castigar, el Señor te reprenda. No lo vas a hacer. Porque con tus mismas palabras que lastiman a la otra persona, estás alejando y estás haciendo que odien o que aborrezcan el Evangelio de Jesucristo, cuando Jesucristo es un Dios de amor. Por lo tanto, lo que tú y yo tenemos que hacer es clamar por ellos, orar por ellos. Y si alguien se acerca a ti para pedirte un consejo, sea en el trabajo, en tu familia, en la colonia donde tú estás, en la carnicería donde estás parado y ya están maldiciendo al carnicero, ahí tienes que abogar tú y en ese momento ponerte a orar, en ese momento decirle, cálmese señora, tranquila, qué sé yo, algo que amenice, que tranquilice el entorno y no que lo altere más, porque recuerda que nosotros estamos representando al Evangelio de Jesucristo. En todo lo que hagas, siempre pregúntate, ¿qué es lo que haría Jesús estando en tu lugar? ¿Qué es lo que diría Jesús estando en tu lugar? Pero ten por seguro que si tú tienes una vida de oración con Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de transformar y cambiar los corazones de aquellos por quienes tú estás orando. Ora por aquellos a quien tú en algún momento dado les has compartido la palabra de Dios. Ora por aquellos que inclusive te han hecho enojar 1 y 1000 veces. Aunque no nos caigan bien, tenemos que orar por ellos, porque si Dios tuvo misericordia de nosotros y nos transformó y nos perdonó, de la misma manera, por más que una persona sea necio, arrogante, duro de corazón, Jesucristo puede cambiar su vida. Jesucristo puede cambiar su manera de hablar, que a veces a nosotros tanto nos molesta. Pero para eso debes de ser un discípulo de Cristo que lleve una vida de comunión con Jesucristo nuestro Salvador. Dios responde las oraciones. Escúchame, cuanto más tú te metas con Dios, más vas a ver las oraciones contestadas. Por eso personas que no conocen a Dios te buscan a ti, se acercan a nosotros, porque saben en algún momento dado que Dios es el único que los puede librar de su problema, que Dios es el único que puede quitar esas dolencias que ellos sienten, que Dios es el único que puede cambiar sus vidas. Por eso se acercan a alguien que conozca de la palabra de Dios, porque saben que Dios es poderoso, que Dios todo lo puede. Así que si vas a evangelizar en tu trabajo, en tu familia, en la colonia donde tú vives, si vas a un lugar y quieres compartir el Evangelio de Cristo, antes de hacerlo, aprendamos a comunicarnos con Dios primeramente y a explorar el Evangelio de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Ojo, si una persona se acerca a ti para pedirte oración por su familia, por su matrimonio, por su salud, por su negocio, para que le vaya bien, no nada más le digas, claro que sí, voy a orar por ti. Y si no lo haces, ojo con eso. Ojo, porque esa persona se acercó a ti porque sabe que conoces al dador de la vida, al dador de la salvación, al dador de la sanidad, al dador de las bendiciones. Y si tú no oras por esa persona, es una oración no contestada, que esa persona no va a ver porque tú no estás orando por lo que ella te pidió o él te pidió. Así que si alguien se acerca a ti para pedirte oración por algo, hazlo. Hazlo porque de esta manera ya estás evangelizando al orar por su familia, al orar por su salud, y esa persona misma va a ser testigo de que Dios obró en la situación que estaba pasando al pedirte oración a ti. Vio la gloria de Dios en su salud, en su familia, en su negocio, y de esta manera va a creer que Jesús sí escucha las oraciones, va a creer que Jesús sí tiene el poder para sanar, para cambiar una situación. Fíjate cuán importante es guardar nuestra vida y llevar una vida de comunión con Dios. Así que pongámonos buzos caperuzos, porque allá afuera hay muchísima necesidad como no tienes idea.
Tercer tip. Pero antes de entrar al tercer tip, quiero saludar a Mayrita de Tenextepango, Morelos. Dios te bendiga, un fuerte abrazote. Hoy, gracias a la señal de aquí de mis papis, pues puedo identificar quiénes se van conectando. Veo poquitos comentarios, así que me encantaría me compartieras algún tip que a ti también te ha funcionado y que no lo he mencionado. Claro que va a ser de bendición, porque repito, a mí me cuesta mucho evangelizar a una persona, pero me gusta compartir la palabra de Dios. ¿Vale? Saludos también a mi hermana Rosita de también la Rodríguez Cano. Dios me la bendiga. Dice: nuestro Padre Celestial ha sido bueno y misericordioso. Nos ama tanto y nos ha dado mucha fortaleza. Dios es amor. Gloria a Dios. Ok, siguiente tip. Siguiente tip para evangelizar a una persona. Punto 3. Y es algo que nos cuesta muchísimo. Siguiente tip es que debemos de demostrar amor. Demuestra amor en donde quiera que te desenvuelvas. En tu trabajo, demuestra amor. En la escuela, demuestra amor a tu prójimo. En tu familia, demuestra amor a tu familia. En tu colonia, demuestra amor a tu colonia. ¿Por qué? Escúchame. A veces tú invitas a alguien a tu iglesia y ¿qué te dicen? ¿Para qué voy a ir si yo conozco personas que van a la iglesia evangélica Pentecostés y toman y andan hablando de su familia y tienen problemas en su matrimonio? ¿Para qué quieres que vaya ahí? Mentira, que las personas cambian. No hables de una religión, habla de Jesús. Pero parte de excusa que usan las personas para venir a Jesús es: ¿para qué voy a ir ahí si la gente no cambia? ¿Para qué voy a ir ahí si yo conozco a alguien que sigue siendo la misma persona desde antes de que se congregaran? Yo no voy a ir. Es pura mentira. Eso significa que no estamos dando un buen testimonio como hijos e hijas de Dios. Y si queremos evangelizar, pretendemos hacerlo y tenemos problemas en la colonia donde estamos. Pretendes evangelizar a un compañero de trabajo, pero tu ambiente, tu testimonio en tu trabajo ni siquiera está reflejando que realmente eres hijo e hija de Dios. En la familia quieres hablarles del evangelio y le dices: soy cristiana, soy cristiano, pero te la pasas criticando, te la pasas peleándote con tu hermano, con tu hermana carnal, de la familia de sangre. Y ellos dicen: y según tú vas a la iglesia. ¿Sí? ¿Me explico? Cuando compartimos y evangelizamos a las personas, tenemos que tener mucho cuidado de nuestro testimonio. ¿Qué estamos reflejando? Por eso el tercer tip es que debemos de demostrar amor. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si vamos a compartir el evangelio de Cristo, y si tú y yo decimos conocer a Dios, entonces lo que tenemos que hacer es amarnos unos a otros. Aunque tu compañero o tu compañera de trabajo o familiar, tío, primo, hermano, sean difíciles de tratar, ámalos. Ámalos. No les digas sus errores, no los critiques, no estés peleando, discutiendo con ellos, porque de esta manera recuerda que estamos manchando el nombre de Jesucristo, porque ellos no tienen temor de Dios. Tú y yo, que nos congregamos y compartimos el evangelio de Cristo, nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar debe de reflejar humildad, amor y servicio a los demás. Una de las cosas que nos identifica a los hijos de Dios es precisamente el amor. Y si no amamos a aquellos que nos maldicen,
si no amamos a aquellos que en algún momento dado nos criticaron, nos abandonaron, si no amamos a aquellos de carácter fuerte, difíciles de tratar, entonces, ¿en dónde está la transformación que hizo Jesús en tu vida? Jesucristo dijo en alguna ocasión que amar al prójimo es fácil. Es fácil amar a mis padres, es fácil amar a mis hermanos, hablo de mi familia. Es fácil amarlos porque pues son mi familia y la verdad mi familia, like para ellos. Dios no me pudo dar mayor bendición que darme una familia y un esposo maravilloso. Gracias a Dios y toda la gloria para Dios, que todo tiene un propósito. Pero ¿qué pasa cuando Mimi se enfrenta a compañeros de trabajo de diferente carácter? ¿Qué pasa cuando Mimi se enfrenta a alguna persona que le dice, es que le hacen falta faldas para poder liderar esta escuela? Que fue una de las cosas que me dijeron cuando yo fui directora, y algo que me dolió bastante fue eso. Me dijeron en pocas palabras, usted no sirve para directora. Entonces, ¿qué hace Mimi en esos momentos? ¿Les empieza a gritar? ¿Les empieza a discutir con ellos? ¿Qué hace Mimi en ese momento? ¿Qué haces tú cuando estás en una situación parecida a la que yo he pasado en mi centro de trabajo? Es ahí donde tú y yo tenemos que ser humildes, ser serviciales, dar amor, aunque ellos quizás no lo merezcan. En muchas ocasiones ahí en mi trabajo me gusta ser servicial. En casa, en familia, en la iglesia. Me gusta servirme, me gusta mucho. Es algo que Dios me permite hacer y yo lo hago con mucho cariño. Sin embargo, a veces por las rivalidades, a mí en el trabajo me dicen, a él no porque nunca ayuda, a él no porque él no hace nada, a él no porque ya sabe cómo es. Yo les digo, por gracia tenemos lo que tenemos y por gracia damos. Recibimos gracia, gracia damos. Entonces, aunque esa persona no merezca un buen trato, aunque esa persona no merezca que yo le comparta quizás algo que hemos trabajado para todos, tenemos a Cristo en nuestro corazón y eso es lo que nos va a diferenciar de quienes no tienen a Cristo en su corazón. Así que tercer tip para evangelizar, y ya estás evangelizando, y no hemos hablado, no hemos sacado la Biblia, versículos bíblicos para que la gente no diga que somos religiosos y que ya vamos a empezar. No, son tips para evangelizar de una manera tan práctica que a veces cuenta mucho más tu testimonio que los 1000 versículos que puedes repetir o que las prédicas que puedes dar y que realmente a veces ni llevamos a la práctica. Ojo con eso. Tenemos que demostrar amor y de hecho los mandamientos que Dios dejó los simplificó en 2 mandamientos. 1, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas con todo tu alma, mente, corazón y fuerzas. Y 2, el segundo mandamiento con promesa es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te pregunto, ¿te cuesta demostrar amor? ¿Cómo te llevas tú con tu familia? Hablo de tu familia de sangre. En todas las familias hay una persona que es alegre, carismático, quizás también hay personas que son de carácter fuerte en una familia, hay unos que son indiferentes a las cosas que pasan. ¿Cómo es tu familia? ¿Tu familia conoce de Cristo o no conoce de Cristo? Pero si no conoce a Cristo, tú eres el medio, el instrumento por el cual Dios va a traerlos a ellos para que vengan a los pies de Cristo. Será tu testimonio el que evangelice a tu familia. ¿Cómo son tus compañeros de trabajo? Si no tienen temor de Dios, ¿te comportas igual que ellos? ¿O realmente reflejas la identidad como hija e hijo de Dios? ¿Cómo es tu colonia? Si hay algo en las colonias, es habladuría. Es que ya hay crítica de la vecina o el vecino con el otro. Hay pleitos, hay chismes, hay división. En las colonias no hay esa unidad como tú y yo quisiéramos que hubiera y que nos gustaría la paz, ¿verdad? Paz, amor, convivencias, cosas sanas, una convivencia sana, pero no lo hay. La pregunta es, ¿cuál es tu papel en esa colonia donde tú vives?
¿Te llevas con la vecina o no? Porque si no te llevas con la vecina y no le hablas porque te cae gordo, pero de acá le quieres evangelizar de Cristo, estamos pero bien reprobados. Porque le puedes estar compartiendo de la Biblia, leerle pasajes bíblicos, pero al poco rato guardas tu Biblia y le dices, ¿verdad que la vecina es así? ¿Verdad que el vecino es bien tremendo? O sea, estamos manchando el nombre de Jesucristo. No hagas eso. Primero prediquemos con el ejemplo. Primero pidamos a Dios que nos santifique, que nos limpie, que cambie nuestra manera de hablar, que nos dé dominio propio y nos fortalezca para no caer en las tentaciones, en las provocaciones que el entorno donde nos desenvolvemos a veces surgen. Tenemos que marcar la diferencia, porque la mejor demostración del Evangelio de Cristo es el amor unos con otros. Las personas que te rodean necesitan ser amadas por Dios. La persona que toma alcohol, que se emborracha, ¿verdad? Lo menos que quiere es que tú lo estés juzgando y condenando. Lo que quiere es una palabra de sanidad, de restauración, que Dios le ama y que hay un Dios que puede cambiar su vida. Aquella que está pasando o aquel que está pasando por problemas en su matrimonio, a punto de una ruptura, lo que menos quiere escuchar es que tú le digas, acaba, ya déjalo, déjala, búscate otro. No, quieren ver que hay una esperanza de que su matrimonio puede cambiar. Y para eso tenemos que demostrar amor. Y aquí me meto al cuarto tip para poder evangelizar a las personas de donde tú te desenvuelves. Es compartir tu historia, compartir tu testimonio. Muchas veces nos han dicho, ay hermana, es que no se me quedan los versículos bíblicos. Ay hermana, es que a mí me cuesta lo que ya aprendí en la prédica. Al rato se me olvidó, no tengo buena cabeza. ¿Qué les decimos en ese momento? ¿Que no sirven para nada? No, en ese momento lo que hay que decirles es que hay ministerios en los cuales ellos pueden servir a Dios. Ministerio de alabanza, ministerio de servicio, de servir en la obra de Dios, ministerio de enseñanza, y otro de los ministerios es el ministerio de evangelizar. ¿Cómo evangelizamos? Compartiendo nuestro testimonio. Dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 8, versículo 39. Escucha bien. Dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿En qué fragmento aparece este versículo? En Lucas 8 se habla de un endemoniado. Una persona que había sido endemoniada, poseída por un espíritu malo. Entonces llega Jesús y mira, le libertó, recibió libertad. Y dice que Jesús le dijo, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo la persona que fue libre? Dice que se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Con esto nos damos cuenta que lo que quiere Jesús es que compartamos todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Todos tenemos una historia que contar. Todos. Y no tiene que ser una historia súper grande, fabulosa, bien explicada. No, de una manera práctica. Al momento que tú quieres compartirle a un compañero, a un familiar, al vecino, a la vecina, acerca de Jesucristo, compárteles tu testimonio. Un día estaba yo en la clase de jóvenes, que me toca compartirles, ¿verdad?, los domingos, y hablábamos acerca de lo bueno que es Dios. Entonces yo le mencionaba que cuando yo trabajé fuera de la ciudad donde yo soy, estuve 9 años fuera, llegó un momento en el que yo pagaba mis estudios y trabajaba al mismo tiempo. Renté en algún momento dado, más bien apoyaba yo a la persona con la renta de la casa. Mi padre me apoyaba, gracias a Dios, por ese lado también. Pero había días en donde yo me la pasaba con carencias económicas. A veces cenaba únicamente un yogur y unas galletas, porque ya tenía que ahorrar para el otro día que yo iba a estudiar. Y de regreso tenía que pagar hotel. Y bueno, antes no me pagaban lo que ahora me pagan, ¿verdad? Que tampoco no es mucho, pero es una bendición y
He aprendido a administrarme y a distribuir la economía con la cual Dios me ha bendecido. Y yo les decía a los jóvenes que a veces yo pasaba por una fonda en la noche, en la tardecita, a veces por una taquería y se me antojaba comerlo, pero no tenía economía. Tenía que ahorrar porque tenía que pagar mis estudios, el pasaje, el hotel, para después ir a la comunidad donde yo estaba. Entonces, muchos gastos tenía yo. Y yo les decía, a veces salía yo la quincena justito. Y ellos empezaron a compartirme, los jóvenes, fíjese hermana, que un día mi familia con 20 pesos a la semana comimos. Y me sale otro jovencito, fíjese hermana, que nosotros no teníamos nada de dinero, pero nunca nos faltó el alimento. Y en ese momento estamos hablando de Jesucristo, de la provisión que Él nos da, y estamos, en mi caso como maestra, compartiéndoles el Evangelio de Dios a los jovencitos que ellos mismos han experimentado en sus casas. Así que mucha gente se va a acercar a ti y te va a decir, no tengo nada de dinero, ni un peso, no sé qué hacer, tengo que hacer esto, tengo que comprar lo otro, que las inscripciones. En ese momento, aprovecha para compartir un testimonio que tú hayas tenido en tu vida de lo que Dios haya hecho contigo. Habla y dile que busque a Dios, que la Biblia dice que busquemos a Dios primeramente y Él añade nuestras necesidades, suple nuestras necesidades. En mi caso, yo comparto mi testimonio acerca de cómo Jesucristo me sanó de mi columna para gloria de su nombre. Comparto también como testimonio lo que Dios hizo en mi familia con lo del secuestro que hubo. Comparto en mi familia también las provisiones que ha tenido en mi matrimonio, cómo Dios nos ha respaldado de una manera práctica, ¿sí? Y esta es una de las formas también que tú estás compartiendo ya una historia, un testimonio y una experiencia que tú viviste en tu vida gracias a la gloria y misericordia de Dios que se manifestó en tu situación. Así que comparte todo lo que Dios ha hecho contigo. En la palabra de Dios vemos varios personajes bíblicos que compartieron cómo Dios los transformó. Uno de ellos es Pablo. Si tú lees en Hechos capítulo 22, del versículo 6 al 15, Pablo narra su conversión. Recuerda que Pablo antes era Saulo y perseguía a los cristianos y los apedreaba y estaba en contra de ellos, que predicaban la palabra de Dios. Pero de una manera tan maravillosa Jesucristo lo alcanzó y fue convertido gracias a Dios. Entonces lo hace de una manera tan práctica, narrando lo que Dios hizo en su vida y cómo Dios lo cambió. Ahí tenemos a Zaqueo, cojos, endemoniados, que se mencionan en la palabra de Dios, que testificaron, que gritaron, que lo compartieron a toda la ciudad de las grandes cosas que Jesucristo hizo en sus vidas. Por lo tanto, una manera práctica de evangelizar es compartiendo un testimonio que ya hayas tenido. Testimonio de fe, testimonio de sanidad, testimonio de provisión, testimonio de restauración en tu familia, matrimonio, testimonio de conversión, testimonio de un milagro que hayas recibido, alguna visión, un sueño, cómo Dios te mostró su propósito. Hay muchas cosas que Dios en las cuales te ha mostrado que Él está contigo y que Él ha obrado en tu vida. Por lo tanto, es un buen momento para que cuando ellos te compartan su problema, su situación, tú aproveches para compartirles lo que Dios ha hecho contigo. Así que, dale gloria a Dios. Dice por aquí un comentario: yo les digo a las personas, la religión no salva. Es correcto. Es la fe que tengamos y les digo que lean su Biblia. Es correcto también. Cuando compartimos el Evangelio de Jesucristo, lo importante es que la gente entienda que ninguna religión salva, que el único camino que nos va a llevar a la vida eterna se llama Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros, Él es el que derramó su sangre preciosa por amor a nosotros. Por lo tanto, Jesucristo es nuestro Salvador. Así que es una buena manera también de compartir el Evangelio de Cristo. Claro que si la persona o el lugar donde tú estás se presta para sacar la Biblia y mostrarles ahí con la palabra de Dios quién es Jesucristo, qué hace Jesucristo, las virtudes de Jesucristo, hazlo.
Yo te estoy mencionando tips prácticos para evangelizar porque en muchos lugares no se nos permite compartirlo. Yo si comparto y llevo mi Biblia, me pueden llegar a decir algo en algún momento dado. ¿Por qué? Porque tanto los padres de familia saben que no se debe de mezclar la educación laica con la educación religiosa. Mas sin embargo, las señoras, las madres de familia, los compañeros de trabajo, mi director sabe que yo soy cristiana y por lo tanto ellos respetan muchas áreas en las cuales no concuerdo con ellos en las creencias. Ahorita que pasó el Día de Muertos, yo le dije al director, ya sabe que yo no me meto en eso, ya sabe que a mí no me interesan esas costumbres. Sin embargo, mi deber es hacerlo, dar a conocer en mi grupo lo que se va a realizar como organización de la escuela, pero usted sabe que yo, porque teníamos que agarrar fruta y demás, entonces yo no participé en esas cosas. Gracias a Dios también, porque Él me pone en una escuela con un director y unos compañeros que respetan y no me forzan a hacer algo que saben que no tengo esa convicción. Entonces, pues la gloria es para Dios, que siempre nos pone en lugares justos donde debemos de estar para compartir el Evangelio de Jesucristo. Y como último tip es que debemos de compartir el amor de Jesús. ¿De qué manera? Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Por cierto, apóyame compartiéndolo por favor en tu perfil, en tu Facebook, tu WhatsApp, en Instagram, donde los medios que tú tengas. Comparte esta charla por favor, porque sé que será de bendición, así como lo fue para mí. Como te dije en un principio, a mí me cuesta mucho evangelizar a una persona, pero me di a la tarea de investigar unos puntos muy prácticos que nos van a facilitar esa área y de esta manera pues seguir